Bueno, agradezco la oportunidad de poder acercarle algunas reflexiones respecto a esa categoría tan interesante desarrollada por el primer peronismo que se conoce como las organizaciones libres del pueblo. Hay un texto normativo, 13.378 del 54 decreto, que consagra digamos, lo que se conoce como la doctrina nacional. Es un texto que Perón dicta desde el punto de vista normativo un año antes de su derrocamiento, ya con pleno conocimiento del altísimo nivel de conspiración que había respecto a su gobierno, y donde intenta volcar cuáles son los elementos esenciales de ese paradigma civilizacional que es la comunión organizada, que surge en una etapa de altísima incertidumbre. Ustedes saben que hay todo un periodo de entreguerras y después posterior a la Segunda Guerra Mundial, y en especial con la aparición de la energía atómica, de una gran incertidumbre en la humanidad y particularmente en Latinoamérica, y que de alguna manera genera lo que se conoce una nueva sensibilidad desde el punto de vista cultural y filosófico, y en nuestro país en particular la discusión sobre si los dos paradigmas emergentes de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo y el comunismo real, eran las alternativas viables para el desarrollo civilizatorio de la humanidad. Por eso irá surgiendo una posición tercerista que, digamos, el primer peronismo, a partir de la figura de Perón, la irá catalizando y después ejecutando, porque la comunidad organizada primero se ejecuta y después se presenta textualmente, ¿no? Cada texto de Perón es momento de una acción, y la presentación de la comunidad organizada es la presentación de una comunidad que ya está funcionando de una manera determinada. No es un texto, digamos, dogmático a priorístico, sino es un texto más bien de tipo descriptivo, propositivo. En ese marco, digamos, las organizaciones libres del pueblo básicamente surgen a partir de una fina observación que Perón y otros autores hacen de una tendencia muy americana y muy argentina sobre todo, hacia la autoorganización por intereses o por expectativas, de formas de autoorganización. Después vendrá la filosofía que explicará la cuestión de la autoorganización. En cierto sentido hay una anticipación a la idea de la autoorganización. Entonces las organizaciones libres del pueblo son formas de autoorganización humana, que en particular en la Argentina tenían muchísima fuerza, no solamente a partir de toda la potencia de los sectores inmigratorios que habían creado muchas mutuales, asociaciones de socorros mutuos, etcétera, para, digamos, la contención de los inmigrantes, sino que esto tenía un antecedente ya en la etapa colonial e inclusive en la etapa, digamos, indoamericana, con lo cual la tendencia hacia la autoorganización es algo que va, digamos, adquiriendo un carácter sumamente sincrético y muy original, y que Perón observa como una instancia de socialización muy importante. Por lo tanto, él ya pondrá la vista ahí, en esas modalidades que conoce, porque él recorrió el país, las ha observado, ha tenido infinidad de reuniones durante su vida militar, anterior a la política, respecto, digamos, al funcionamiento y la importancia que tenían esas organizaciones, inclusive en distintos pueblos y ciudades del país. Las autoorganizaciones pueden ser, digamos, por fuerza de trabajo, un sindicato, o puede ser una autoorganización empresaria, aunque en aquellos tiempos no existía una burguesía empresaria nacional importante,
pero había pequeñas organizaciones, también había organizaciones ruralistas, había organizaciones, bibliotecas populares, clubes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a surgir la idea de que de potenciar esas organizaciones y darle un cariz importante en el proceso de construcción de la comunidad. Por lo tanto, una de las funciones principales del Estado promotor, y esto hay que aclararlo bien, el Estado peronista no es un Estado de bienestar, es un Estado promotor, que entre otras cosas lo que va a hacer es promover el fortalecimiento de las organizaciones libres del pueblo sin privarlas de libertad. Y en eso se va a diferenciar fundamentalmente del fascismo, que va a intentar incorporarlas a la estructura del Estado a través de un sistema corporativo. Por eso son libres, son formas de autoorganizaciones libres que el Estado promueve, porque las considera un elemento vital, de vital importancia, pero a su vez dichas organizaciones coadyuvan con el Estado, es decir, trabajan en forma articulada sin perder la libertad, ¿no? Es un poco el funcionamiento. Ahora, hay un elemento también muy importante en el surgimiento de las organizaciones libres del pueblo, que tiene que ver con la idea de Perón y respecto al trabajo. Para Perón no es el capital el que genera trabajo, sino el trabajo el que genera el capital. Por lo tanto, uno de los requisitos fundamentales para la constitución de la comunidad organizada era justamente organizar la fuerza de trabajo para luego capitalizar la fuerza de trabajo. Por lo tanto, quizás el trabajo más importante de Perón es el que realiza desde la Secretaría de Previsión y Trabajo junto a Borlenghi, Mercante, Bramuglia, que es justamente una tarea de persuasión y de promoción de las organizaciones sindicales para lograr, unificar esa fuerza de trabajo. Cosa que lo va a lograr porque él va a asumir como presidente con la fuerza de trabajo, con un nivel de organización mucho más importante que la que había anteriormente, y además con una concepción de la centralidad del trabajo. Por eso el sujeto del primer peronismo es el trabajador organizado, no el trabajador suelto, no el trabajador en clase, sino el trabajador organizado en una organización sindical que promueve y protege la fuerza de trabajo. Por lo tanto, será, las organizaciones libres del pueblo de origen sindical centrales. Pero las otras también serán promovidas, no eran las únicas. Él necesitaba, para impulsar la primera etapa de la revolución, la fuerza de trabajo, y por lo tanto se concentró fundamentalmente en las de origen sindical. La Organización Libre del Pueblo es una composición, organización es poner en orden, ¿no? En varios discursos sostiene que se encuentra con un país y con un Estado desorganizados. Esto significa atomizados, privados de lazos sustanciales de articulación, y por lo tanto se va a proponer intentar organizar no solamente el Estado sino el país. Y para dicha organización, las organizaciones libres del pueblo serán instancias de comunitarización, no de socialización, importantísimas, ¿no? Estarán la familia y después las organizaciones libres del pueblo. Una especie de relación que también habla del proceso de comunitarización del ser humano. Él no es un contractualista que cree en la sociedad contrato, sino que cree que los seres humanos nos constituimos en relaciones de proximidad y por lo tanto somos esencialmente comunitarios. Por lo tanto, las organizaciones libres del pueblo serán instancias vitales en el proceso de comunitarización de las personas humanas. Tanto el decreto nombrado como la categoría fue olvidada. Nunca más se habló del tema, generalmente se le enuncia, después se las reemplazó por organizaciones sociales, se incorporó ya la idea liberal burguesa de la organización,
por eso a mí no me gusta mucho el tema de organizaciones sociales. Yo le pondría organizaciones comunitarias, porque surgen también de relaciones de proximidad, ¿no? Y además se abandonará la idea de Estado de promotor. ¿El Estado cómo promovía? Bueno, ante una organización libre del pueblo emergente, un pequeño club, bueno, ayudarlos a que ese club se consolide y después dejarlos caminar, como decía, ¿no? No tenía que haber una presencia permanente del Estado, ni una vigilancia permanente, sino darle el impulso inicial para que esa organización después creciera, ¿no? Es decir, sentía y se decía, tienen vida propia, ¿no? Y bueno, tienen que resolver los propios problemas y tratar de evitarlos, que esa organización, por cuestiones internas o por cuestiones externas, desaparezca. Por lo tanto, es una categoría extraordinaria que no solamente tuvo vigencia porque es inentendible todo el proceso del primer peronismo sin no solamente la categoría en sí misma, sino el rol que asumen las categorías en la organización comunitaria, las organizaciones libres del pueblo en la organización comunitaria, sino es un llamado a la reflexión a una Argentina actual donde, digamos, nos vamos cada día acercando instancias de desorganización cada vez más críticas. Yo creo que inclusive hay algunos sectores que están, digamos, más desorganizados que en los años previos al surgimiento del primer peronismo. Yo creo sé que algunos estudiantes, investigadores, ya están trabajando en esta categoría, seriamente la han descubierto gracias a autores no universitarios, que son las que hemos tratado de sacarlas del arcón de la memoria, y posiblemente creo que, digamos, toda futura reconstrucción del país no va a poder, obviar esta capacidad de organización y la relación que propuso el primer peronismo con este tipo de organizaciones. Yo les interpelo no solamente a los militantes, sino a aquellos que están haciendo procesos de formación, a analizar profundamente, porque eso es fácilmente detectable cuando uno lee las obras completas de Perón, y entre los cuales están todos sus discursos, va a ver la cantidad de organizaciones a las cuales él se dirige y la coherencia respecto al rol que esas organizaciones tienen en la Argentina, digamos, que se pensaba construir y que se construyó parcialmente. Así que, bueno, espero que con esto les haya satisfecho este interrogante que me plantearon, y quedo a disposición. Nosotros hemos trabajado, hemos analizado, hemos estudiado en nuestro seminario universitario. Esta cuestión la tenemos muy, muy, muy presente. Es una cuestión que aparece fuertemente y que sorprende no solamente a ajenos, sino a propios, porque generalmente se lo consideraba simplemente un juego de palabras, pero esto no, esto es una categoría de filosofía práctica de la periferia, ¿no? de un país como el nuestro, y me parece que es muy importante de cara al futuro. Así que muchísimas gracias.